La economía es la ciencia que nos permite hacer un mejor uso de los recursos escasos que puede tener un país o el mismo mundo. Y sin embargo, a veces no le prestamos la suficiente atención. Por eso asombra este libro que tengo aquí conmigo. Es un verdadero compendio enciclopédico, el largo curso de la economía mexicana, de 1780 a nuestros días. Es del profesor Enrique Cárdenas Sánchez, un libro que puede de hecho convertirse en un clásico en muy poco tiempo. Yo debo confesarle a usted que nos ve dos debilidades. Una es el enciclopedismo. De hecho, fui enciclopedista los casi primeros 20 años de mi vida profesional. Tengo un gran gusto por los trabajos enciclopédicos, los trabajos que buscan cubrir todos los aspectos de un tema. Mi otra debilidad es la economía. Pienso que es una ciencia que nos permite realmente, mucho más que la política, entender los vaivenes de una sociedad. Imagínese usted mi gran sorpresa cuando me encuentro con este libro, El largo curso de la economía mexicana, de 1780 a nuestros días, de un académico que conozco desde hace ya mucho tiempo, Enrique Cárdenas Sánchez, pero que es, me parece, la historia económica de mayor amplitud enciclopédica que haya visto yo en nuestro país. Enrique Cárdenas, gracias por estar con nosotros. La obra publicada por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué te llevó a escribir esta obra pues realmente monumental? Y no me refiero nada más al número de páginas, bueno, con todo y bibliografía y todo, cerca de más de 900 páginas, sino por la gran cantidad de información que tiene. Mira, es realmente el resultado de una vida de trabajo en historia económica. Desde el doctorado empecé a trabajar en historia económica pensando que era un área que nos permitía entender mejor pues lo que pasaba en el país. Y bueno, eso fue hace ya 30 años y desde entonces para acá, con el tiempo, pues he ido investigando diferentes aspectos de la economía mexicana. En aquella ocasión fue la Gran Depresión, después también trabajé sobre los años 40, 50, 70, hasta la crisis del 94 y más recientemente me fui para atrás al siglo XIX. Hay otro libro que se llama Cuando se originó el atraso económico de México, publicado en España, pero que pretendía también dar una idea de lo que iba a pasar en el siglo XIX. Entonces este libro lo que hace es tomar todo este trabajo de tantos años y ponerlo en uno solo, no tal como estaba, sino repensado a lo largo también de tantos años de reflexión y sobre todo actualizado pues con las fuentes hasta donde pude, digamos. ¿Por qué empezar en 1780? Son los años de Carlos III, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, la razón es la siguiente. En esas fechas, la corona española estaba bajo el asedio de los ingleses especialmente, y después de los franceses. Y entonces la corona tiene que sacar muchos recursos de la Nueva España, como nunca. Esto no está documentado por mí, está documentado por Carlos Marichal del Colegio de México, por ejemplo, pero el efecto macroeconómico que yo veo en ese hecho, y ahorita doy algunos datos del tamaño de esa extracción de recursos, es tal que deja muy débil a la economía ya al final de la colonia, y luego la guerra de independencia viene a darle un golpe enorme. De hecho, veo la guerra de independencia, pero recuerdo haber estado viendo las cifras de Angus Madison, que son, digamos, cifras de Producto Interno Bruto per cápita en muchos países del mundo, y lo que veo es que desde 1820 hasta 1870 México tiene una contracción de medio siglo. Así es. Imagínate que tienes tú una producción muy elevada, la extracción que se da prácticamente deja descapitalizado al país. No solamente es por impuestos, también son por préstamos forzosos, incluso la consolidación de vales reales de la corona española que toma la deuda que tiene la gente con algunas, por ejemplo, con el consulado de minería y jala esos recursos para llevárselos a la guerra, a la defensa. Y entonces es precisamente lo que tú mencionas, se contrae la economía y si bien a partir de los 20 va recuperando, pero muy despacito, digamos, cae de acá hasta acá y luego se va recuperando y le toma 60 años el volver a tener el nivel, por ejemplo, de producción de plata que había en 1810, hasta fines de los años 60, imagínate. ¿Cómo ves los años del porfirismo? Más ahora que hemos escuchado tanta discusión precisamente sobre el porfiriato.
Mira, es un periodo que ha sido muy estudiado, afortunadamente. Hay muchísimo trabajo, también porque don Porfirio Díaz dejó un enorme archivo, hay muchas fuentes y muchos historiadores e historiadores económicos se han preocupado por ese periodo, quizás por lo mismo, porque hay mucha información. Desde los años de don Daniel Cosío Villegas, cuando escribe aquella historia moderna de México, en varios tomos, sobre el porfiriato precisamente y la República restaurada antes, se empieza a reivindicar el papel que tuvo el Porfirio Díaz en el país. Y Pudo haber sido un dictador, pero en materia económica el país creció, ¿no? El país creció mucho, se construyen, incluso al principio de su periodo, después mucho con Manuel González. ¿Te acuerdas que hay 4 años? 4 años, sí, son de, si no mal recuerdo, de 1880 a 84 gobierna correcto. Manuel González. Manuel González. Ahí se construye una gran cantidad de ferrocarriles, pero realmente es la reintegración del país que se había roto con la Guerra de Independencia. De hecho, esta construcción de ferrocarriles parece que también en cierto modo lo integra, pero como digamos, de la zona central hacia el norte. Hacia el sur se queda roto, que podríamos incluso rastrear parte de la división actual que vemos en el país a la construcción de los ferrocarriles, que como sabes, pues más bien van hacia el norte. Ahí se integra el mercado, se recupera la minería, la industrialización empieza con el porfiriato realmente. Sandra Kuntz, una profesora del colegio también muy renombrada, ha demostrado cómo los ferrocarriles son indispensables para la evolución industrial y la importación de maquinaria, no solamente para exportación de materias primas, que era la visión tradicional, sino que realmente ahí empieza a transformar la economía. Entonces, sí, es un periodo de bastante pujanza. Viene la revolución. ¿Qué tanto afecta este periodo revolucionario que en realidad duró desde fines de 1910 hasta pues ya entrados los años 20? Mira, ahí también sin duda pegó fuerte. Hay un problema incluso de población, o sea, hay una pérdida de importancia. Censo contra censo, si no mal recuerdo el del 1910 y el de 1920, hay una pérdida de 1 millón de personas, pero no sabemos qué tantos murieron y qué tantos emigraron o qué tantos murieron por la influenza de 1915. Sí, pues mira, exactamente, ahí hay una pérdida de censo contra censo, pero si además tomas en cuenta la gente que dejó de nacer, claro. O que ya hay una pérdida de población todavía quizás más importante. La economía como tal, en la parte productiva, digamos, fuera del sector financiero, donde sí sufre muy fuertemente, lo demás como que se detiene. No hay la destrucción física que hubo en la Guerra de Independencia. Pero no se invierte, no se crea nueva riqueza. No se crea nueva riqueza, pero por lo menos no se destruye. ¿Qué pasa con los años, la parte final de los años 20? Había un boom en los Estados Unidos. En México empiezan a surgir instituciones, en 29 el Banco de México. De alguna manera u otra, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón más o menos pacifican el país. ¿Se impacta esto en la economía? Sí, mira, en realidad, como te decía, los 20 empiezan poco a poco a recuperarse. Ya para mediados la cosa va bastante mejor, pero México empieza a sufrir los problemas de la Gran Depresión desde el 26 ligeramente. O sea, desde antes del 29. No mucho, pero algo. Y entonces, en esta recuperación que efectivamente va acompañada de una mejora institucional, el Banco de México, también el Banco de Crédito Agrícola, con Manuel Gómez Morín, que crean varias instituciones, parecería, bueno, hay una efervescencia, incluso en la parte educativa, con Vasconcelos, en fin, hay toda una transformación, la gente se la cree que puede crear un nuevo país, y sí es cierto, hay una efervescencia muy importante. En lo económico, la Gran Depresión que pega en Estados Unidos en octubre del 29, sí golpea a México y bastante fuerte, a pesar de que era una economía no muy abierta y tal. Lo que pasa es que teníamos tanta penuria financiera, fiscal, que cuando se te cae el sector externo, porque exportamos menos por la depresión en Estados Unidos, entonces nosotros tenemos que bajar nuestras importaciones, los impuestos cobrados por ahí se reducen, y como no hay manera de financiar un déficit, que eso es interesante, no había manera de financiar un déficit. ¿Por qué? Porque el Banco de México, si bien ya existía, sus billetes no eran aceptados por la gente. Recordarás que en la Revolución los bilimbiques... Sí, fueron rechazados. Entonces se usaba peso plata y peso y oro. Exactamente. Peso plata y el oro. Sí. Puro metálico. Los bancos además estaban tan mal que tampoco había billetes de los bancos, muy poquito, y cuentas de cheques también eran relativamente bajas. No había crédito. ¿Qué pasa con el cardenismo? Bueno, mira, en la recuperación de la Gran Depresión, que es
todavía un poquito antes de Cárdenas, es bastante interesante y vigorosa. Por un lado porque se cae muy bajo y por otro porque Alberto J. Pani, ministro de Hacienda, entiende que hay que inyectarle dinero a la economía. Y entonces, ahora sí, el Banco de México empieza a emitir billetes que restablecen la circulación natural, digamos, de una sequedad bárbara, una ausencia de liquidez, se pone más o menos parejo. Cárdenas toma ese ímpetu y le toca la buena suerte de que lo agarra el ciclo económico hacia arriba. Entonces la recaudación fiscal crece mucho, simplemente porque la economía está rebotando de la Gran Depresión y eso le permite gastar mucho más. Y por eso hay esta idea de que Cárdenas era muy gastalón, que gastó en forma excesiva. Pero, por ejemplo, se demuestra que los déficits fiscales de Cárdenas, con don Eduardo Suárez en la Secretaría de Hacienda, son incluso menores, muy menores de los comparados con Estados Unidos en la misma época. Sí, por bueno, ejemplo. era antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llegó a tener un déficit de 20 y tantos % del PIB, ¿no? Muy alto, sí. Pero no tanto, no, era menor. ¿Te acuerdas que Roosevelt hace el New Deal? Sí, recuerdo que Roosevelt hace el New Deal, pero recuerdo que también ya en la Segunda Guerra Mundial las cifras... bueno, en la Segunda Guerra Mundial estoy de acuerdo. Sí. No, pero digamos en los 30... Sí, todavía no eran tan altos. Todavía no eran tan altos. E incluso son menores que lo que ocurre después en los años 60, que ahorita podemos hablar un poco de desarrollo estabilizador. Vamos a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un momento de auge de la economía mexicana y después tenemos la gran crisis de los 80. Sí, muy rápidamente. Los años 40 y 50 son de un alto crecimiento, de hecho desde el 32, pero el modelo de crecimiento como que va teniendo algunos problemas de estructura. Raymond Vernon en los años 60, un americano, profesor de Harvard que vino, lo ve muy claro en el 63, y los 60 son el desarrollo estabilizador con mucho auge, pero ya con problemas de financiamiento. Y se empieza a recurrir tanto a la deuda externa, antes de Echeverría, como también a la parte del financiamiento del sector financiero. Y ya cuando llegan los 70s, los 80s, como bien dices, pues viene un populismo económico tremendo de parte de Echeverría, se exacerba con López Portillo hasta el 82. Casi se nos acaba el tiempo, pero en los últimos 25 o 30 años, un crecimiento de 2% promedio anual, son años decepcionantes para la economía nacional. Muy decepcionantes. Ahí también se analiza el porqué de esta situación, porque prácticamente tenemos un estancamiento o muy bajo crecimiento comparado con la época anterior, una transformación estructural muy profunda que no acaba de rendir los frutos que se deberían de esperar, ¿no? Eso es. Este libro está hecho para un especialista, para, no sé, personas comunes y corrientes. ¿A quién se lo recomendarías? Pues realmente está hecho para cualquier persona que pueda estar interesada en el tema. Pienso gente interesada en ciencias sociales o en conocer cuestiones de la economía del país. Me parece que está escrito de una manera muy accesible. Yo los capítulos que he leído, no lo he leído todos, los capítulos que he leído se dejan leer. Se dejan leer. Decimos en el ambiente. Y está pensado también para profesores y para estudiantes universitarios en ciencias sociales. Está acompañado de una página web, es www.historiaeconomicademexico.mx. Así es. En la que la persona pues, puede seguir el libro también y sobre todo cómo sacarle mayor jugo, con preguntas de discusión, con bibliografía alterna, etcétera. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Enrique Cárdenas, por habernos presentado el largo curso de la economía mexicana. Gracias. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.